Nos vamos a ir enseguida a hablar de Chipre, de ese último susto que nos ha deparado la Unión Europea, esa particular forma que ha tenido de gestionar la Troika, esa decisión que, como saben, ha sido rechazada esta tarde, previsiblemente, era previsible, por el Parlamento chipriota. Ni siquiera ha recibido los votos a favor del Ejecutivo que se supone que estaba detrás de esta propuesta. En fin, enseguida vamos a hablar de Chipre, pero, Xosé, un titular solo, por favor. Claro, son de comunicación e un pouco de estrategia, ¿no? Entonces, dende o punto de vista de comunicación, me lembra todos estos cambios na Iglesia, aquilo que fixera o Papa Gregorio XV de propaganda fide, e é o que utilizamos para decirlle aos nosos alumnos que a Iglesia foi unha das maiores propagandistas da historia, dende o punto de vista da comunicación, ¿no? E logo entronca un pouco tamén con temas de comunicación como é a oratoria, sendo o Papa argentino, pois ademais di, no, e sobre todo latinoamericano, claro, primeiro dis, fala sin papeles, a capacidade de improvisación, non? E recorda, pois, nunha iglesia de Lugo que estaban dúas paisanas e dixo unha a outra, e que dixo o señor cura? E dixo, non che sei, pero fálache tan ben. É dicir, a capacidade de oratoria, de volver a bella oratoria da igrexa, non? E logo, as ensinanzas que fixo a igrexa, que decir, precisamente, decías novenario, bueno, son 10 mandamentos, non son 500. Ahora fan 10 medidas para os 100 primeiros días, os gobernos. E ademais dinche, e estos 2 mandamentos se encierran en 2, e 2000 anos con 2 ideas, que decir, dende o punto de vista da publicidade, da comunicación e da propaganda, impecable. Ele está aplicando todo isto dende o punto de vista da imaxe. Tamén se di que os candidatos teñen que ser humildes, honrados, bueno, o da banca vaticana, e con sentido de humor. O sea, que parece un Papa 2.0 en todo su ámbito. Decía, los mandamientos, los de la Unión Europea, se resumen todos en uno, que es déficit cero, déficit cero, déficit cero, con todas las consecuencias que ello conlleva. Las últimas nos llevan directamente a Chipre. Hablábamos ayer ya de esta isla tan particular que está entre dos mundos, como comentábamos, y hoy sigue habiendo novedades y algunos sustos y algunos intentos de apagar incendios desde el gobierno español. Uxía, cuéntanos. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, ni siquiera el gobierno chipriota ha votado a favor del rescate impuesto por Bruselas. El Parlamento, con 36 votos en contra y 19 abstenciones, deja al país en una completa incertidumbre. Para intentar calmar los ánimos, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que inyectará liquidez a Chipre si lo necesita y dentro de las reglas ya existentes. El presidente del país, Nikos Anastasiadis, ya sabía el desenlace incluso antes de esta votación. Por eso, de antemano, decidió convocar a los líderes de los grupos parlamentarios para mañana, para poder seguir negociando. Mientras el Parlamento debatía dentro este rescate, fuera cientos de chipriotas protestaban contra él. Le pedían a los políticos que rechazaran la propuesta de la Troika. Cuando al final esto se ha producido, la multitud ha roto en aplausos y ha pronunciado gritos como el de Chipre pertenece a su pueblo. El Parlamento ha dicho no a que los ciudadanos paguen el rescate con su dinero, y eso a pesar de que el Gobierno había presentado una versión suavizada respecto a las primeras exigencias. La última propuesta del Ejecutivo chipriota, la que se ha votado hoy, salva de la quema a aquellos ahorradores con menos de 20.000 euros. Desde esa cantidad hasta los 100.000 tendrían que pagar una tasa del 6,75%. El resto de depósitos por encima de esa suma perdería un 9,9%. El Gobierno no los quiere gravar más por el miedo a una espantada masiva de sus grandes depositantes extranjeros. Una medida que rompe las reglas y traspasa las líneas rojas, algo que parece que todo el mundo tiene claro. Por eso nadie quiere responsabilizarse de la idea. El pasado sábado el Eurogrupo, el Banco Central Europeo, el FMI y Chipre firmaban un acuerdo para aplicar una quita a los depósitos chipriotas y establecer de forma parcial un corralito. Todos de acuerdo. Primero se desmarcan los países del Eurogrupo. El ministro de Finanzas de Alemania, la gran señalada, niega la creación. Luego es un miembro del Comité Ejecutivo del BCE el que rechaza que este organismo ejerciera presión. La indignación llega al propio Chipre. Su primer ministro, en un comunicado, alega que no tuvo otra opción e insinúa que la idea tampoco fue suya. Nos queda el FMI, que hoy ha devuelto la pelota al tejado de Chipre. Su directora dice apoyar la intención del gobierno chipriota. Todos reconocen haber firmado el acuerdo, pero nadie admite ser el autor de la propuesta. Ya lo decía Kennedy, el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano.
Lo cierto es que el objetivo inquebrantable de este nuevo impuesto no pasa ni por salvar a los pequeños ahorradores ni por evitar la huida de esos grandes depósitos. Pasa por recaudar 5.800 millones de euros, exigencia innegociable para que la Troika evite la quiebra de Chipre con un rescate de 10.000 millones. El famoso efecto dominó se refleja a la perfección en este caso, y es que para encontrar el origen del estallido de la crisis de Chipre hay que poner la mirada en otro país europeo, en Grecia. Las entidades chipriotas perdieron 4.600 millones de euros en la quita de deuda griega tras el rescate al país heleno. 2 de mayo del 2010. La Unión Europea concede el primer rescate a Grecia para evitar su bancarrota, 110.000 millones de euros a cambio de durísimos ajustes. 28 de noviembre del 2010. El Eurogrupo aprueba el rescate a Irlanda tras la quiebra de su banca privada, 85.000 millones de euros. Su primer ministro acepta suprimir 25.000 empleos públicos, subir impuestos y recortar gasto social. 16 de mayo del 2011. Con 78.000 millones de euros, Portugal se convierte en el tercer país rescatado. Su ejecutivo privatiza servicios públicos, sube impuestos y congela salarios y pensiones. 9 de marzo del 2012. Grecia recibe el segundo rescate, 130.000 millones de euros. 9 de junio del 2012. España anuncia el rescate de su banca, 100.000 millones de euros. 16 de marzo del 2013. El Eurogrupo acuerda rescatar a Chipre con 10.000 millones de euros. Los mercados temen ya un efecto contagio. La bolsa española, por ejemplo, ha caído hoy más de un 2%, es la cuarta mayor bajada del año, mientras el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tratado de tranquilizar a los ahorradores. Hay que respetar absolutamente lo que son los depósitos de menos de 100.000 euros. Por decirlo de alguna forma clara, los depósitos de menos de 100.000 euros son sagrados desde el punto de vista de lo que es la normativa comunitaria y la normativa española. Por lo tanto, los depositantes españoles tienen que estar absolutamente tranquilos de que, más allá de lo que es una situación específica y concreta y única, que es la de Chipre, todos los depósitos de menos de 100.000 euros están perfectamente garantizados en Chipre, en España y en el conjunto de la Unión. Mensaje de tranquilidad de Luis de Guindos, mientras recordemos, en Chipre los bancos mañana tampoco abrirán sus puertas. Bueno, pues muchas cosas que tienen que ver con Chipre. Nos llamaba la atención esa apelación a la tranquilidad de Luis de Guindos, excusatio non petita, accusatio manifesta. Los ahorros son sagrados y la situación de Chipre es específica, concreta y única. Vino a decir Luis de Guindos esta misma tarde. Antes de pasar el asunto a la mesa, vamos a completarlo con unas declaraciones de esta misma mañana de Javier Solana a una emisora radiofónica, en concreto a la SER, teniendo en cuenta el grado de conocimiento que se le supone a Solana del funcionamiento de la Unión Europea. Casi nos echamos a correr cuando le escuchamos decir esto. Es desde luego la falta de profesionalidad y de seriedad con que se han tomado estas decisiones. Una decisión que implicaba romper una norma acordada por todos en el año 2008 de defensa de los depósitos hasta un cierto nivel, se rompe un día con toda la señal que lleva consigo esa ruptura para los mercados, para los ciudadanos, etcétera, y se da uno cuenta después, o se dan cuenta después de la acción que acaban de realizar, y empiezan ahora los tomas y diretes. Lo que más me preocupa, independientemente de la consecuencia, es la forma tan poco profesional, y si me atrevería a llamar casi chapucera, con que se ha tomado esta decisión. Bueno, esto es para ponerse a temblar directamente, porque la declaración de Solana yo creo que coloca, le da una dimensión a la decisión muy preocupante, porque se supone que hay un grupo de señores que están improvisando los sábados por la tarde. Claro, que habéis hablado de todas las consecuencias económicas, empieza a abrirse una pregunta, sale en varios artículos con ese texto, preguntando, ¿hay alguien ahí, en Bruselas? Existe vida inteligente no Banco Central Europeo? Alguén está pensando as medidas que se están a adoptar? Porque realmente nese gráfico que puseche de saída a evolución da crise en Europa está demostrando que os xestores da crise, que Merkel e os seus asesores están conducindo a Europa ao desastre, non? Que non son capaces de tomar ninguna medida que non saque da crise. Isto de Chipre é terrible. Chipre é o 0,2% do PIB da Unión Europea. Todo o rescate de Chipre equivale ás axudas para a Nova Galicia Banco. A solución do problema chipriota se tiña que haberle solto nun fin de semana sin falar deste tema, sin que ningún cidadano europeo fora dos chipriotas se enteraran do que se amañaba allí, porque se amañaba pues, dun xeito normal. E frente a eso,
se han tomado algunhas medidas que logo se volven para atrás, que o que provocan é un pánico financiero na Unión Europea inevitable que leva a que o ministro español teña que salir falando. Pánico que se vai redoblar. Isto que vou dicir non é un chiste. O presidente do Banco Chipriota, o seu nome de pila é Pánicos. O señor Pánicos. Efectivamente. Como Papademos era o anterior. Bueno, cando Pánicos, o señor Pánicos abra os bancos, os xoves que os xoves, porque isto ten pinta, claro. Da semana que vai haber pánico financiero en Chipre. E vamos a ver colas de cidadáns intentando retirar os seus cartos e os bancos non llos van a dar. E vai haber un corralito de verdad nun país da Unión Europea. Entón, romper algúns dos consensos, das seguridades, atacar, destrozar o sistema financiero de Chipre, con esta decisión é algo inconcebible. Esa non é unha decisión dun economista, non é unha decisión dun profesional, como decía Solana, esa é unha imposición dun fundamentalista de mercado que está buscando outros elementos que non é a superación da crisis. Non sei, yo de verdad que las palabras de Solana me preocuparon especialmente porque es que hace un diagnóstico de lo que está pasando, que es lo que dices tú, hay alguien ahí, Jorge. Evidentemente, o sea, yo creo que esto ha evidenciado una vez más una falta total de sensibilidad, de imaginación y un casi contubernio entre el poder político y el poder financiero. Una vez más, y además, yo lo que me quedo perplejo es que haya sido por unanimidad, a propuesta, bueno, fue a propuesta de los chipriotas, realmente, la idea, ¿no? Porque, no se sabe al final de quién fue la idea. Inicialmente eran 17.000 millones y solamente les quieren rescatar con 10.000 y entonces tienen que generar dentro 6 o 7.000 millones. Entonces, la idea fue por ahí. Pero es que además, si esto, por ejemplo, fuese un planteamiento de gravar rentas de capital de forma progresiva, sería un tema discutible. Si fuese, por ejemplo, una exigencia de ampliación de capital a los bancos y que tienen que ir a la ampliación los accionistas, sería un tema más o menos comprensible. Pero ir sobre los depósitos es una idea tan descabellada que además no tiene retorno. No tiene retorno. O sea, ese tema, independientemente de que se le dé la vuelta, el mal que ha causado es enorme. Y si el euro no parecía enderezado porque no se daba, se lleva con una gran lentitud el tema de la unión bancaria, el control bancario, se lleva la unión fiscal con una enorme lentitud. Y todo esto, a pesar de ello, estábamos en un momento ahora que parecía que el euro se había estabilizado. Esto le hace un daño al euro de tal envergadura que hoy los mercados, que siempre le achacamos, están absolutamente, no con pánico todavía, pero noqueados. Noqueados, hasta tal punto de que pensemos, la prima de riesgo ha crecido en todos los países, en todos. En el caso de España, bueno, pues hasta hoy estamos en 370 prácticamente, pero es que, digo más, nos habíamos acercado a Italia, hemos llegado a estar a 20 puntos y hoy estamos otra vez a una distancia casi de 50. Incluso Portugal, incluso Grecia. Esto lo que genera es una desconfianza tan grande en un tema sagrado, aunque nadie nos lo creemos, lo de los fondos de garantía de depósitos, pero sagrado. De 100.000 euros para sagrado. Pero que evidentemente, yo creo que ayer fue cuando salió lo de Salmantino con el colchón. Sí, ayer lo contábamos, efectivamente, el colchón con la caja fuerte. No cabe duda, cualquier persona, y os lo digo desde un punto de vista de lo más técnico posible, se está planteando muy seriamente... ¿Qué hacer con el dinero? Pero vamos a ver, si lo que está ahora se ha planteado un oligopolio auspiciado por el Banco de España, de retribuir con el 1,75 los depósitos cuando la inflación está en el 2,8. Eso todo es un planteamiento de tal protección del sistema financiero que nos lleva a la tumba. Tuco. Bueno, eu creo que isto é a ruptura dun tabú, un sentido freudiano, ademais. E xa sabemos o que decía Freud da ruptura dos tabús, non? O que significa eso. Estou de acordo con Jorge, eu creo que isto ainda que reconsideren a decisión, que todo indica que van reconsiderar cando menos parcialmente, pero é verdade que romperon un tabú. Entonces, bueno, a verdade é que a xente se plantexa,
se pasa pola cabeza fugazmente, a min, personalmente, non? Bueno, os cartos que teño no banco, que non son moitos, pero son algúns, bueno, que fago? Os deixo aí, os collo, os levo para casa, hai uns meses en que os cambio en dólares, claro. Hai uns meses, pode ser. Non, pero se te escollen no banco igual, O problema é que faz. Incrementouse, hai uns meses incrementouse a venta de caixas fortes. Sí, moito, claro. E agora se van a volver a incrementar, porque a xente vai a levar os cartos para casa. Eu creo que estamos en mans de un grupo de neoliberais tolos, na miña opinión, incompetentes, bueno, claro, que esa cuestión, claro. Con a idea de Merkel, que outro día leía un periodista alemán que decía que a Merkel o único que lle interesa é o poder, ainda que pareza que non é exactamente así. Ela está en as eleccións en outono e está facendo todo para que o famoso panadeiro de Stuttgart ou o fontaneiro de Múnich non diga que financia, non sabe moi ben que. Esa é a cuestión. Eu creo que é unha barbaridade absoluta, non? Unha barbaridade absoluta. E Alemania, unha vez máis, e non quero ser en eso agoreiro, pero unha vez máis está levando a Europa ao desastre. Unha vez máis. Bueno, vamos a hacer, enseguida os escucho, pero mientras todo esto está sucediendo, aquí procuramos alertar de algunos experimentos extraños a los que estamos asistiendo en Europa. Caso de Grecia, preocupante el apogeo de Amanecer Dorado, con presencia en el ejército. Además, estamos detrás de un catedrático de la Universidad de Atenas, que a ver si un día de estos conseguimos hablar con él, porque se empieza a hablar en Grecia de la posibilidad de una guerra civil, como consecuencia de lo que está sucediendo en Grecia. No queremos hablar de eso, pero sí de algunos movimientos que tienen que ver con los extremos, con la extrema derecha en este caso, y algunas anécdotas vinculadas a la extrema derecha que nos va a contar ahora mismo Marina Chiavegato, que además tiene otra vinculación que es el mundo del fútbol. Cuéntanos, Marina. Pues hay muchas, Fernanda, pero la última polémica entre el deporte y la política la protagoniza hoy el delantero del Real Madrid y de la selección francesa, Karim Benzema. Él nació en Lyon y es de origen argelino, pero ha reconocido que nunca ha cantado la marsellesa y que tampoco tiene por qué hacerlo. El Frente Nacional, el partido de ultraderecha francés, ha exigido que ya no vuelva a jugar en la selección gala. El caso de Benzema de hace solo unos días el caso de Benzema es de hoy, pero pasa hace solo unos días después de que el jugador del AEK de Atenas, Georgios Katidis, fuera sancionado con una exclusión de por vida de todas las categorías de la selección de Grecia por celebrar una victoria con un saludo nazi. En su carta de despedida ha dicho que no sabía el significado del gesto que estaba haciendo. La mezcla de política y fútbol y también de ultraderecha la hemos vivido también aquí en Galicia hace solo un mes con el Celta de Vigo y el exfutbolista Salva Ballesta. El club entonces decidió contratar a Abel Resino como entrenador y Ballesta como segundo técnico. Su contratación enseguida revolucionó a las redes. ¿Por qué? Porque los aficionados del Celta se opusieron mayoritariamente a su contratación por su conocida ideología de ultraderecha. Mourinho, el presidente del Celta, decidió entonces llamar a Salva para pedirle que no completara su viaje. Estas son algunas, por ejemplo, de las palabras de Ballesta a una entrevista que dio hace unos años a una web de ultraderecha llamada infonacional.com. ¿Quiénes fueron los ídolos de su niñez? García Morato, as de la Guerra Civil, y Radel, piloto alemán. ¿Cuál es su opinión sobre las Fuerzas Armadas españolas? Para mí se están devaluando las Fuerzas Armadas y creo que los altos mandos deberían dar un taconazo, aun poniendo su cargo a disposición del político de turno. ¿Qué opina usted del supuesto golpe de Estado del 23F? Se podrían decir tantas cosas, pero me gustaría conocer a Tejero. Política y fútbol, Fernanda, parece que ahora están vinculados y la ultraderecha anda por ahí. Efectivamente, nos llamaba la atención ese saludo nazi de ese jugador griego y todas esas otras cosas que han sucedido, incluida esa declaración de hoy de Benzema, que Benzema es la que cogieron también circulando, sí, ¿no? Sí. Efectivamente. José. Sobre Chipre... Sobre lo que tú quieras. No, bueno, no, Esto era un paréntesis sobre Chipre realmente, que es lo que tiene. A ver, eu vexo unha cuestión, cuestión repetida no do rescate, quero dicir, de novo o rescate da banca, pero
co propio cabreo da banca, que se empeza a ser o gran problema. A costa dos propios clientes da banca, que, como comentabas ti, empezan a ver os seus depósitos, ir aos queixeiros, hasta que abran con esa ansiedade, hasta que abran os bancos. Hai un novo interés tamén, citaba deso, da celebración das eleccións, co cual esta muller xa non se a pode deixar sola. É dicir, cando tes unhas eleccións por medio, pois isto van a acabar dicindo que isto era pois porque había turistas rusos e empezaba a haber chinos e é unha conspiración del comunismo en contra del capital. Quero dicir, cando se meten as eleccións polo medio, apártate ou que aparten, non? E logo unha cousa novedosa, que é este rexeitamento polo propio do Parlamento, porque no fondo no que se está cuestionando é as soberanías nacionais que pinta a xente, que pintan os cidadáns e que pintan as súas propias institucións. Bueno, hai que lembrar que en Grecia... Que votamos nós nas europeas? Pasou o que pasou. Vamos a ter unhas europeas dentro de pouco, quero dicir, eleximos nós, é unha oligarquía política, porque, quero dicir, tamén eles reparten e empezan a elexir postos que nós non os votamos, nin os eleximos no seu día, non? Entonces, bueno... Victorino, brevemente. Bueno, eu creo que isto manifesta unha vez máis que realmente a lógica capitalista do diñeiro é demoníaca, é máis importante o diñeiro que as persoas, porque supoño que a quen ten moito diñeiro un caso como este perxudicaralle moito, pero a quen ten pouco lle quitan o pouco que ten e hunden na miseria e chegarán os suicidios, ¿no? Bueno, cosas, yo no sé si esas palabras de Luis de Guindos diciendo que los ahorros son sagrados... ¿Quieres decir de lo que es Luis de Guindos? Si tenemos que interpretarlo como un susto o como... O sea, hablando en plata, ¿hay alguna posibilidad de que algo parecido suceda en España? Teóricamente no. Quero decir que o sistema financeiro español logo neste caso sin rescate, porque eu dende fai 3 anos digo non se debe decir a palabra rescate, sino a palabra intervención. Non se rescatou a Grecia, sigue penando, está intervida, non? En principio o sistema financeiro español non debe ter este problema, porque este é un problema inventado por unha decisión, en fin, como decía Jorge, que non ten ningún sentido, unha barbaridade que se vai a levar para atrás, non? É certo que si se, hai que decirlo, si se desata unha ola de pánico, pois o sistema financeiro non resiste, evidente, porque digamos que os depósitos, si te le tiras os depósitos, esos depósitos están apalancados financiando investimentos a medio e longo prazo que non son recuperables e, polo tanto, o balance do banco faría crack. Digamos, isto non é unha hipótese previsible, porque ademais o Banco Central Europeo demostrou que sería quen de inyectar toda a liquidez que o sistema necesitara, fixo con 1 billón de euros nun momento, podría volver a facelo. As cifras dos rescates son simplemente sobrecolledoras, as de Grecia son... Claro, o problema é que digamos, que os balances dos bancos están tamén sufrindo da recesión, e mentras non se salga da recesión, mentras non volva a haber crecemento económico, todo, mesmo os balances dos bancos están tocados. Bueno, hay un asunto que queríamos apuntar, aunque sea solamente tangencialmente. Me consta que aquí hay gente en esta mesa que sabe de qué estamos hablando, que es la situación de Pescanova. Como saben, estamos pendientes del futuro de la multinacional desde aquel viernes en el que se declaraba el preconcurso de acreedores, con cosas raras en los últimos días, desacuerdos flagrantes entre los miembros del Consejo de Administración, y hoy ha habido un gesto, una decisión por parte de la plantilla que trabaja en Chapela, en la sede central de la empresa, en el Ayuntamiento de Redondela, como saben. Bueno, una decisión que ha llevado a un grupo numeroso de trabajadores a hacer esto. Reclamar la preservación de nuestros puestos de trabajo, mostrar la confianza y apoyo hacia nuestros máximos órganos de dirección, representados por nuestro presidente, para entre todos conseguir superar esta situación de crisis en el menor tiempo posible. ¿Esto qué te recuerda? Bueno, pues estas eran las palabras que se escuchaban esta mañana en las inmediaciones de la fábrica, de la planta de Pescanova en Vigo. ¿Cómo pinta esto, Jorge? Pues, sinceramente, no pinta bien. A mí, incluso, este gesto de la plantilla, aparentemente de la plantilla, unido con el gesto del despido
del marido de Abeta Chas me pone los pelos de punta, sinceramente, ¿eh? Y entonces me hace pensar que efectivamente es verdad, yo no tengo motivos personales para saberlo, ¿eh? Pero es verdad lo de la dirección personalista de la sociedad, ¿eh? Se han enfrentado con el presidente, ya son 3 consejeros, no ha dicho ni pío Alfonso Paz Andrade tampoco. Es verdad que tanto el presidente como Alfonso Paz Andrade vendieron parte de sus acciones antes de la caída. Del preconcurso. Han entrado ya algunos fondos más o menos raros en el tema, y lo que es verdad, según parece, reconocido por todo el Consejo, es que hay unas diferencias enormes entre una deuda inicialmente, voy a decir, auditada por una auditoría que lleva 8 años. Todos sabemos lo que es una auditoría manejada por la propia empresa, en donde eran 1.500 millones y que parece ser que son 2.500 millones. Hay un conjunto de bancos planteándose cómo refinanciar la deuda. Hoy estaban hablando de esto precisamente. Afectan muy directamente también a Nueva Galicia Banco y tal. Ya te voy adelantando que Pescanova ha pedido a estos bancos acreedores 10 días para cuantificar su deuda. Sí, claro, para cuantificar. Lo cual es muy grave, ¿no? Entonces yo... Jorge, yo no sé en Vigo cómo lo que significa Pescanova, que hemos tratado de poner en valor la aportación de esta empresa a Galicia, a la empresa gallega, al conocimiento universal. Yo no sé en Vigo cómo se está procesando toda esta historia. Bueno, a nivel de calle no se habla realmente del tema de Pescanova. Yo no lo he oído. Pero lo que sí es verdad, sorprendente, ¿no, yo he sido un defensor siempre del sector que llamo agromar alimentario. Pescanova es un ejemplo claro. Pero podríamos hablar de una catástrofe en el cargo. Pero puede ser una catástrofe. Lo que sí hay que tener también mucho cuidado es con el tema de la galleguidad. Yo he vivido una de mis experiencias, un rescate a Pescanova. Cuando llegué precisamente a reorganizar el IGAPE y estaba decidido por el Consejo de Administración un arreglo con el tema de Pescanova y con el tema de la región, en aquel momento también. Y yo a Manuel Fernández sí que le dije a mi gente que entre las garantías para los avales se incluyese todo el patrimonio personal. O sea, lo puedo decir con toda claridad, porque es lo que se hizo, ¿no? Pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el dinero público. Y ha habido decisiones en el terreno de inversiones en acuicultura, yo creo que han sido más viscerales que inteligentes. Racionales. Bueno, apunte breve, sí. É normal que a xente faga esta declaración, que peche filas. A xente ten pánico, os traballadores de Pescanova, e entón buscan seguridades. A seguridade é o máximo dirixente da empresa, non? E é normal normal dentro da lógica da plantilla, algo que dende fora é máis claro de ver. Eu digo, Pescanova é unha empresa que na súa actividade productiva está ben, e ten un problema directamente vinculado co seu Consello de Administración, e ten que resolver ese problema do Consello de Administración urgentemente, e iso é socios de referencia que lle den solidez á empresa. En fin, problemas en Pescanova, que era ya lo que nos podía faltar. Nos volvemos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos ayude a completar este martes intenso, como casi todos últimamente. Cuéntanos, Uxía. Pues Fernanda, permitir o no las fiambreras en los colegios ante el encarecimiento de los menús escolares es la duda que ha sembrado la Xunta de Galicia. En su intervención de hoy en el Parlamento, el secretario xeral de Educación dijo que la Administración autonómica no puede garantizar la seguridad alimentaria si los niños llevan la comida de casa, lo que abriría la puerta a prohibir el famoso tupper. Horas más tarde, la Consellería matizaba que todavía no ha decidido qué hacer el curso que viene. Fallo judicial contra el alcalde de Vigo. El concello presidido por Abel Caballero tendrá que readmitir a 11 trabajadores del Instituto Municipal de los Deportes. Su despido ha sido declarado nulo. Ahora no solo volverán a su puesto de trabajo, sino que tendrán que ser indemnizados con el dinero correspondiente a los salarios que no han percibido desde el mes de octubre. En total son unos 200.000 euros. Y de nuevo, una cuenta bancaria en Suiza hace temblar la escena política de un país entero. Esta vez ha ocurrido en Francia. Esta tarde dimitía el ministro de Hacienda del país galo. Lo ha hecho tras saber que la Fiscalía lo considera sospechoso de blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Y nos vamos a la Ucrania porque parece que los diputados han tomado por costumbre convertir el Parlamento en un ring. Otra vez representantes de los distintos grupos han llegado a las manos. Todo empezó con los abucheos a un diputado que habló en ruso. Este llamó neofascistas a sus compañeros y la cosa subió de tono, tanto que acabó con puñetazos, patadas y tirones de pelos. Ante la imposibilidad de calmar a los diputados, hubo que suspender la sesión. Y una familia de Compostela pide ayuda para probar la paliza que presuntamente recibieron 2 de sus hijos este fin de semana. Uno de ellos, de 27 años, está ingresado en el hospital con 2 vértebras aplastadas y varias contusiones. Aseguran que sus agresores fueron aficionados y jugadores de la selección portuguesa de rugby que salían de marcha por Santiago tras el partido contra la selección española. Ahora piden a quien haya grabado esa pelea que les haga llegar el vídeo de manera anónima. El primer golpe lo tiraron al suelo, se tiró mi madre encima de él para protegerlo y otra chavala, y aún así siguieron pegándole patadas. Y fue un susto muy grande el verlo allí tirado y que estuvo 5 minutos sin poder moverse y que se seguían ensañando con él. Y en pocas horas en muchos puntos de Galicia se escuchará este sonido. Investigadores japoneses han determinado por qué los gallos cantan al amanecer. Estas aves cuentan con un reloj biológico que les hace trinar justo antes de salir el sol. Su ritmo circadiano está tan marcado que incluso lo hacen aunque estén aislados y sometidos a luz artificial. Con esta pequeña curiosidad terminamos hoy, Fernanda. Tal cual parecía un galo de mos ese que estábamos viendo, ¿eh? Espectacular, ¿a que sí que parecía un galo de mos? Gracias, Uxía. Nos volvemos a ver mañana para que nos sigas contando cosas. Nos vamos a relajar un poquito con el Off the Record de hoy. Hablábamos este fin de semana y este lunes pasado de esa asamblea que celebraba el bloque, esa aspiración independentista que ya están empezando a formular de una manera tan abierta, así que hemos especulado con la posibilidad de que este país, Galicia, fuera independiente. Y ha pasado esto. Off the Record. Imagínense que una buena mañana escuchan este anuncio en su televisor. Uno no puede declararse independiente de la realidad. Yo, desde luego, estoy con la mayoría de los gallegos. Y la realidad es que Galicia es independiente de España. Y que de pronto Galicia se convirtiera en un estado independiente. ¿Cómo es eso posible?, se preguntarán. Eso no importa demasiado, pero para que todo resulte más creíble, digamos por ejemplo que la cosa ocurrió tal que así. Ímolos barrer con vasoira de xesta, que é a que funciona mellor, que é a natural, que non é contaminante. Que sei que a frijol, eu nego-me a chamarlle frijol. Lo realmente importante, una vez lograda la independencia, sería impulsar nuestra economía. Y disponemos de una serie de fortalezas que podríamos aprovechar. Por ejemplo, hacer de nuestra arquitectura un símbolo. Si Grecia u Holanda lo han conseguido, ¿por qué no nosotros? Puede ayudarnos a mostrarle al mundo lo que sería el bagaje cultural de Galicia, enseñar nuestra historia, pero desde un punto de vista moderno. Es un sitio arquitectónicamente impresionante. É novedoso, é algo que nos exixe, nos obriga a inventar. En segundo lugar, hay que explotar las virtudes de nuestra gastronomía. Podríamos aplicar las técnicas de marketing de las grandes multinacionales de la alimentación. Y si añadimos a este nuevo producto un muñeco que reproduzca grandes citas de gallegos ilustres, el éxito estaría asegurado. O déficit galego está niquelado. Asia podría ser un mercado más que interesante. Ellos adoran los dibujos animados y nosotros tenemos a un gran elenco de políticos en condiciones de protagonizar la enésima secuela de una de las series de anime de más éxito. Que yo presentaré hoy mi dimisión como alcalde de Santiago de Compostela, y es una ciudad que merece todo el respeto y todo el cariño. Por lo tanto, no merece un alcalde que pueda estar en la situación en la que yo estoy.
Por supuesto, todo filtrado desde el punto de vista del humor, que es el sentido que nunca hay que perder independientemente de las circunstancias. Nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Titular de apertura: Chipre se enfrenta a la Unión Europea y rechaza el corralito. Montoro anuncia que el gobierno cobrará un impuesto moderado sobre los depósitos bancarios para compensar a varias autonomías. La foto de primera para un asunto que compartíamos con ustedes al principio del programa. Los ediles de Ponteareas escapan por una ventana. El alcalde ayuda a 2 concejales a salir del ayuntamiento, ante el que se concentraron 200 personas. Destacar también que Oriol Pujol deja sus cargos al ser imputado en el caso de la ITV, que el Endoiro inscribe su sueldo en el registro mercantil con la pretensión de seguir cobrando del Deportivo, y que ha sido detenido un coruñés por apuntar con un puntero láser a un helicóptero de la Policía Nacional. Una costumbre que al parecer es más frecuente de lo que pensábamos. Señores, un auténtico placer compartir noche tan intensa con los 5. Gracias. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo, sean felices.